que no coma, ¿ah? Tenga muy presente esto, 7 de la mañana con 3 minutos. Y bien, ¿qué le parece? No salga de la señal porque vamos a tomar contacto con el doctor Francisco Palomeque, estratega político, experto en gobernabilidad. Y por supuesto sabemos que ya está conectado con nosotros para dialogar sobre coyuntura política y gobernabilidad luego de los resultados de la consulta popular. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo recibe este viernes, donde muchos de nosotros ya nos mentalizamos a ser positivos cada día? ¿Cómo me le va? Buenos días. Muy buenos días y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo por las redes sociales a la 96.9. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Ante los resultados del no, y muchos tenían expectativa de que gane el sí. Bueno, sabemos que hay coyuntura política y gobernabilidad luego de los resultados. ¿Cómo ve la situación? Y desde luego, ¿qué le podría decir al país con respecto a lo que muchos esperaban y otros al menos quedaron sorprendidos? Mire, yo soy de las personas que cree que consultarle al país siempre será algo en lo cual se fortalece la democracia. La democracia se ha fortalecido en el sentido de que asistieron el 80% de los votantes. Eso es muy importante porque no hubo un nivel de ausentismo grande, todo lo contrario, la gente asistió animada a votar y obviamente el voto democrático lo que hizo fue certificar lo que quería en ese momento. Y en ese momento y en este momento el pueblo no quiere ni constituyente, ni quiso una consulta, y ese no es muy representativo y tiene que entenderse como la manifestación del pueblo aún detente y cambia la situación, cambia cómo lo estás haciendo, no me gusta cómo lo estás haciendo. Eso es lo que el pueblo le dijo al presidente Noboa y es lo que el presidente Noboa debe entender y rectificar en base a esa manifestación del pueblo. Correcto, pero entendemos que el no muy tajante, una victoria o una respuesta por parte de los ecuatorianos muy evidente, pero ante las preguntas que tienen que ver con seguridad, el apoyo de bases extranjeras, ¿cómo así la ciudadanía al menos responder a un no cuando es lo que más necesitamos? ¿A qué obedece esto? ¿Y cuál es la lectura por parte de los ciudadanos en este voto? ¿Cómo lo entendería usted, doctor Palomeque? Mire, entrando en el detalle, creo que fue una campaña que los asesores del presidente Noboa no pudieron interpretar, las personas que estaban al frente de este tema. Mire, 13 días de campaña es muy poco para poder explicar la profundidad de esta reordenamiento del contrato social, porque invitar a una constituyente y hacer una consulta popular es una manifestación de un reordenamiento del contrato social. Han habido, durante la existencia del país, casi 195 años de existencia como república, han habido 20 contratos sociales, por llamarlo así como lo decía Rossiu, 20. Esta era una 21ª vez que se llamaba a una reorganización y un reordenamiento del contrato social, pero no se le explicó en 13 días qué era realmente lo que se buscaba. Y es importante cuando se busca una constituyente y se llama una consulta, que haya anclajes ciudadanos, anclajes cívicos, anclajes con los grupos sociales, y esos anclajes no hubieron. Es decir, cuando hablo de anclajes, es como el barco, ¿no? Tiras un ancla y amarras que el barco no se mueva. Ese anclaje no existió. No existió porque no hubo reunión con los grupos sociales, no hubo reunión con las organizaciones sociales, y lo poco que se explicó en 13 días fue incipiente. El proceso comunicacional no se dio como debía darse. Doctor, y también nadie se esperaba ese tipo de explicaciones
aparentemente prácticas para entenderlo, pero que primero son las medias, después los zapatos, y una vez se gana y sabrán lo que viene. Esto se lo entendía de una forma poco aceptada, y también la descripción ya está nuestro compañero Alex Almeida, y siempre se hacía ese tipo de descripción: ¿cómo me voy a embarcar a un vehículo sin saber primero quién es el conductor y cuál es el destino? Más o menos se lo podría entender de esa manera. Claro, es que realmente ese fue el problema. Eso es no haber un anclaje. No hubo un anclaje cívico, no hubo un anclaje ciudadano, y el ciudadano, obviamente, el pueblo, el votante como votante tiene vida, ¿no? Entonces percibió que no habían las contestaciones adecuadas, que no se satisfacía su deseo o que era a lo que se lo invitaba. Uh-huh. Y le dijo así: no me gusta, vámonos por otro lado. No quiero especificar y aclarar que no es un voto de ninguna organización social. O sea, no es que una organización social o un grupo político específico ganó la consulta. Como esa noche que salió la Unión Nacional de Educadores a dar la vuelta a la 9 de octubre y decir: este triunfo es mío. No. No hubo triunfo de nadie. Aquí quien triunfó fue la democracia, y el mismo pueblo le dijo: no me gusta de esa manera, no me explicaste de esa manera, no hubo un anclaje ciudadano, así que esta vez no. Y también es un llamado de atención para decir, y el presidente tendrá que interpretarlo así: cambia el rumbo, cámbialo por otro lado, porque por el lado que lo estás llevando no me gusta. Porque las dos preguntas que sí tenían aceptación al principio, que eran la de bajar el presupuesto a la Asamblea y eliminar a los asambleístas, es un deseo mayoritario. O sea, claro, eso estaba incluso en las encuestas, estaba puesto que la gente quiere una asamblea más eficiente, menos bultosa. Pero obviamente el no también se trasladó a: no quiero nada de esta manera. Explícalo de otra manera, o cambiamos el chip o cambia de canal. Doctor Palomeque, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto tener acá. Una consulta, a ver, la gente, el pueblo ecuatoriano dijo no a la manera, como usted dice, más no necesariamente a la figura del presidente. Gobernabilidad. El presidente en la Asamblea, la última agenda, ha tenido mayoría y ha podido trabajar como una mayoría, y se han aprobado los planteamientos que el presidente inclusive ha dado. ¿Usted cree que esa mayoría se mantendría? ¿Y qué otras acciones podría realizar frente a las necesidades urgentes que tiene el pueblo? No puede simplemente decir: me dijeron que no y nos quedamos ahí. ¿Cómo ve el tema usted? Bueno, es que... Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Mira, es que no solamente es un no a la consulta. Por eso le explicaba en la última pregunta que las dos preguntas adicionales que hubieron de no rebajar la Asamblea y no quitarle el presupuesto a los partidos políticos, es si se lo lee de esa manera, es un no al modelo de cómo se están llevando las cosas y cómo el gobierno está llevando las cosas. Okay. Yo creo que uno de los desafíos de la gobernanza ahorita es que esta elección que el presidente consultó al país y la perdió, no se vuelva un plebiscito sobre él, sino sobre las preguntas. Él va a buscar que se vuelva simplemente un plebiscito sobre las preguntas y no sobre él. Porque como tú lo lees y como yo lo leo, no fue solamente un tema de consulta popular, sino fue un plebiscito también en el que le están diciendo: cambiemos esta situación, ¿cómo la estás haciendo? Es decir, por ejemplo, ahorita el problema que a todos nos compete, que es el crimen organizado, uh-huh, es cómo se está llevando esta situación, que yo creo que el gobierno está haciendo su máximo esfuerzo. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido, y ahí hay un problema, porque a pesar de que se mueve la situación, la ciudadanía entiende que no ha desaparecido. Y la militarización prolongada está también trayendo costos a nivel internacional, con el CDH y con la prensa internacional. Es otro problema que tiene. Ahora, otra situación también que nos deja la consulta es que
si las Fuerzas Armadas sienten que pagan solas el costo publicitario o de redes sociales o de comunicación, sienten que pagan solas el costo de la violación de los derechos humanos, como lo está planteando o como se ve en las redes sociales, esto puede comenzar a marcar una distancia política entre las Fuerzas Armadas y el presidente de la República. Son problemas que comienzan a aparecer y que yo creo que se tienen que solucionar si los ministros, escúcheme, si los ministros comienzan a tener anclaje ciudadano. Y anclaje ciudadano es acercarse a los grupos sociales, porque ya en este momento ya no basta simplemente la comunicación en redes, se necesita algo más. ¿Se acuerda que en la última entrevista que tuve casualmente con la 96.9, yo decía que el presidente de frente le había dicho al pueblo ecuatoriano, le había dicho, este es mi modelo, yo gobierno desde la derecha con estos modelos, con estas situaciones, con estas circunstancias, si les gusta bien, si no, igual voy a ir. Y el pueblo le había dicho, vamos, te damos la oportunidad, que gobiernes desde estos modelos y te apoyamos. Y una vez y otra vez y las encuestas arriba, pues lo que habíamos dicho en esa última entrevista surtió efecto en el sentido de que el pueblo le dijo, no, ese modelo en el que tú haces las cosas y las haces de esa manera y nos las pones encima de la mesa, no nos gusta, cámbialo. Doctor, le interrumpo, pero si usted me dice... disculpe, le interrumpo. Si usted me dice que la gente dijo no a este modelo más militarizado, más agresivo, y usted me dice vamos por la parte social. La parte social es importante, pero podría ser, estos cambios sociales son muy lentos. ¿Cómo podría realmente ser el mecanismo que el presidente pueda solventar el tema de crisis de seguridad, que es lo principal, y obviamente el resto de problemas que también tiene el Ecuador? Claro, no hablo de la parte social como parte social, hablo del anclaje social. Claro. ¿Qué es el anclaje social? Cuando anteriores presidentes de la República, y estoy hablando incluso de la Constitución de 1906, me estoy yendo 100 años atrás, y también de la Constitución del 2008, hacen una constitución, independientemente a que nos guste o no nos guste la línea política del que hizo la constituyente en el 2008, independientemente a eso, esa constituyente y esa convocatoria se hizo con anclaje social, se convocó a las organizaciones sociales y a los grupos ciudadanos y se les preguntó qué es lo que quieren. Unos decían, me gusta el color rosado, otros me decían, me gusta el color rojo, me gusta el color amarillo, y tomaban decisiones y las personas se involucraban. Yo quisiera que hubiera derechos de los pueblos ancestrales. Bueno, ponle pueblos ancestrales. Yo quiero pueblos montubios, ponle pueblos montubios. No es que nos guste o no nos guste o nos disguste. A lo mejor nosotros creemos que nosotros debemos ser considerados igualitos todos y no desde pueblos ancestrales o desde pueblos montubios. A lo mejor eso es lo que queremos nosotros, pero a nivel ciudadano hubo una convocatoria. Eso significa anclaje ciudadano. Okay. Aquí no se le convocó nada al ciudadano, no se le dijo nada al ciudadano, y es más, como usted mismo dijo, en alguna pregunta se dijo, mira, vamos a hacerlo y poco a poco vamos a ver cómo desenredamos la situación. Y esto no le gustó al ciudadano. Y hablando... Va a haber inversión en militares, si va a haber inversión en armamento, tiene que haber una relación con la ciudadanía y decirle por qué lo invierto, cómo lo invierto, a qué quiero llegar, qué tiempo me vas a dar. Porque la respuesta que el ciudadano le dio al presidente es cambia el modelo como lo estás haciendo. Es decir, no estás conmigo. Dar a conocer el Plan Fénix, empezando por ahí. Que lo explique. O sea, si el Plan Fénix tiene la estructura que dice el presidente tener, es el momento de explicarlo con lujo y detalles, porque el que se hable mucho del Plan Fénix y no se lo explique, da a entender muchas cosas. Entonces, ahora es el momento de explicar. Cualquier nuevo ajuste en temas económicos, tarifa de combustibles, impuestos encubiertos o lo que sea, puede reactivar o reactivó a la CONAIE y la puede seguir reactivando, porque ahora la CONAIE va con fuerza de haber, ellos se atribuyen a haber ganado la consulta. Y entonces, esto empodera a las movilizaciones que hubieron. Entonces, ahora es el momento de decir, a ver, ¿por qué yo subo? ¿Dónde va dirigido esto? ¿Y cómo puedo hacerlo?
Doctor, y hablando de anclaje, un término apropiado en esta entrevista de la 96.9, para quienes nos están escuchando y nos ven por las redes sociales, estamos con el doctor Francisco Palomeque hablando de coyuntura política y gobernabilidad luego de los resultados de la consulta popular. ¿Cree usted que el primer mandatario está a tiempo de fortalecer ese anclaje? ¿Cómo lo podría hacer? Y desde luego que sea entendible por parte de la ciudadanía y tenga algo de garantías para darle fe y salir de la problemática que vivimos actualmente. Sí, yo creo que este es el momento perfecto para que haya ese anclaje y esa conexión ciudadana, pero creo también que el presidente tendrá que escoger bien a sus funcionarios, a sus ministros. Pero está empezando como un poco mal, pues, doctor. ¿Qué por ahí quiere decir algo en relación a la vicepresidenta que ya la asume el Ministerio de Salud? Ya está siendo cuestionada. Y asimismo el señor Rosero, que ya hubo denuncias también y ya en salió relación de a ese hecho. cargo. ¿Cómo ve? Duró un día en el cargo del señor Rosero. Ese anclaje como que no está dando resultados. Bueno, esa es una decisión del presidente y yo creo que, por ejemplo, hablemos de lo que pasó, una ministra de Trabajo que se peleó con todos los trabajadores en plenas elecciones, Ajá. que le dijo a la ciudadanía, les voy a quitar el 13º y 14º, que insistía en el trabajo por horas y seguirla manteniendo como ministra de Trabajo. Esa ministra de Trabajo hizo mucho daño. Claro. Mucho daño. De hecho, creo yo que esa misma ministra de Trabajo con sus directores, que son los involucrados ahora en el tema, siguen causando ese tipo de problemas. Yo creo que ese tipo de ministros lo que le hace es daño al presidente de la República, porque el ministro es literal el que ejecuta una política y es literal el que tiene que hacer el anclaje ciudadano. Por ejemplo, a nivel de Ministerio del Interior, claro que hay que seguir con la mano dura, pero también creo que hay que ponerle un rostro legal a la mano dura. Y esto implica ya que el ciudadano le dijo, yo quiero menos show de tanques en redes y quiero más datos verificables. Quiero ver cómo se reducen los homicidios por cantón. Eso hay que ponerlo. Eso es parte del anclaje ciudadano. Decir cuántos homicidios bajan por cantón. Golpes puntuales a estructuras de extorsión, pero golpes puntuales que se sientan en la ciudadanía. Protocolos claros del uso de la fuerza. ¿Por qué se usa por qué se usa la fuerza de esta manera y cuál es el protocolo? Cámaras, registros, para bajar todo este costo político negativo que ha causado las denuncias de ejecuciones, desapariciones y que se han acusado de abusos políticos. Entonces, todas estas cosas tienen que transparentarse. La transparencia y la comunicación eficaz es la que va a generar esa conexión con la ciudadanía que fue lo que provocó que se pierda la consulta popular. Perfecto, muchas gracias, doctor Francisco Palomeque. Un gusto siempre contar con su criterio. Créame que hay muchas dudas todavía que quisiéramos plantear, pero bueno, el tiempo es limitado, así que agradecemos mucho su intervención. El gusto siempre es mío, me siento amigo de la casa, así que cuando ustedes necesiten estoy a las órdenes. Y muchísimas gracias. A las que nos escuchan y un lindo viernes, a disfrutar del viernes. Muchas gracias, igual para ustedes, Así. doctor.